Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 30 de abril, último día del cuarto mes del año de este 2025. Querida Yana, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, gusto de verte, imagino, de verte, descabelladamente. No, estoy súper peinadita. Pasé por maquillaje, así que nada que decir. Los privilegios de la televisión, pues Esto es, puro privilegio. gente importante, po. Oye, tenemos primaria, no hay sorpresa. Ya, pero antes de eso, cuéntame a quién tuviste en Descabellada. No, entrevistamos a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, not candidata, como le dijimos. Ella estaba más relajada, ya estaba dolida. Ella considera que la ha tratado muy mal la prensa, pero ya, pues, ya pasó. Y ahora está con todo. Ah, hay una parte muy divertida. Yo le pregunté si iba a ser en buena onda la primaria. ¿Ya? Oh, y dijo que no, Es que, bueno, claro. pero que no en el buen sentido, o sea, que había que discutir a fondo, qué sé yo. Eso. Es que yo creo que no va a ser en buena onda la primera, porque ya Sí. empezaron, po. Hoy día Mulé descalificaba a Velasco, que es parte del al ex ministro de Bachelet, Andrés Velasco, que es parte del comando de Toá. Janet Jara se quejaba porque Carlos Monte había dicho que Toá podría ser una buena presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, y eso el día que fueron tomaditos de la mano a inscribir, como tú ya nos contabas, a inscribir la primaria. Entonces, no pueden ser además demasiado buena onda porque al final de cuentas tienen que diferenciarse. El punto es, si te diferencias por sacarte, por pegarte o por propuestas. Y ahí es donde está. Y además tienen que demostrar algunas coincidencias, porque terminado el proceso primaria, los que pierdan tienen que sumarse a la campaña de quien gane. Y sumarse a la campaña, no solamente decir, ya, pues perdí y me voy para la casa. Pero por lo menos va a haber una tribuna que no Que van a claro. tener los otros sectores y ojalá que esta tribuna, ojalá por ellos, ¿no? Sea aprovechada para discutir proyectos de fondo y no caer en la descalificación. Pero la competencia consiste en mostrar que uno es mejor que el otro. O que tiene mejores ideas, digamos. Sí, bueno. Ideas, po. Que aparezcan ideas. Esa es como la... Oye, el que no apareció, aunque algunos ya lo sabían, es la democracia cristiana, No, pues. po. Pero si Y lo sabemos lo que dijeron, está... hoy día nos falta, la misma Bodanovich dijo que hoy día nos falta un partido hermano que es la democracia cristiana y yo lo lamento. Sí, está bien, pero ya sabemos lo que va a ser la democracia cristiana, entonces yo no veo para qué siguen con tanto cuento. La democracia cristiana va a esperar el resultado de la primaria y si gana Toá o el socialismo democrático va a bajar la candidatura de Undurraga para primera vuelta y se va a sumar a Toá. Y va a tratar de, con esa fórmula, encontrar espacios, algún tipo de espacio o algún tipo de alianza que le permita sobrevivir a la próxima elección parlamentaria. Eso es lo que va a hacer la democracia cristiana, si lo demás es lo demás. Por supuesto, pero tienen que hacer el lamento y la liturgia del caso. Ah, sí, por supuesto. Por También supuesto. está la posibilidad de que gane Janet Jara o Gonzalo Vinter, Por y en eso, ese po. caso probablemente quien se levante, no sea Undurraga, sea Orrego. Orrego, claro. ¿Quién Claro. sabe?
Mucha crítica hubo a Carlos Montes, el ministro de Vivienda. Bueno, Jara para empezar. Sí, no le gustó que siendo ministro apoye una candidata. Y en realidad nadie lo ha hecho, ¿eh? Ningún otro ministro. No, sí, tendría razón Jara en este punto. Por eso te digo, la buena onda es relativa, pero oye, ¿me permite un punto antes que se nos pase el tiempo que tenemos variadas cosas hoy día? Que para que no lo dejemos pasar, ya no tengo ninguna duda de que va a estar de acuerdo conmigo. Y es que a propósito de la brutalidad dicha ayer por el señor ex comandante carabinero Crespo, responsable o acusado al menos, ¿no? Para ser preciso, de haber cegado a Gustavo Gatica, entre otras cosas, y de ese video horroroso, donde demuestra la calaña de personaje que es cuando le dice, no, te vamos a sacar los ojos, se está quemando, déjalo que se queme. Hoy día dos candidatos presidenciales salen a mantener su apoyo al señor Crespo. El señor Kast, por una parte, dice que él le mantiene su apoyo y adhesión al comandante. Y peor aún, Kaiser relata que él entiende que Carabineros debería disparar con balas de verdad a los manifestantes. A mí me parece que escuchar nomás ese par de cosas da escalofrío. Y una cosa que quisiera agregar ya en un segundo. Por eso, cuando uno oye una declaración como la del diputado Kaiser, por eso es tan importante que las reglas del uso de la fuerza, ¿no es cierto?, consideren la proporcionalidad del uso y consideren la gradualidad. Porque Kaiser dice, ahí aparece la molotov, aparece la piedra, y a eso hay que responder con balas de verdad. Entonces uno dice, esa es la proporcionalidad en la cabeza del señor Kaiser. A una piedra, bala. Siempre y cuando yo tenga la pistola, por supuesto, porque si se ponen del lado de ellos, tener la piedra y el otro la pistola, te aseguro que llorarían a grito. Perdona, pero es se nos podía pasar y yo creo que no puede ser que tengamos que escuchar tamañas barbaridades de candidatos presidenciales. Toda la razón. Repasemos rapidito entonces el resto de las informaciones porque hoy día fue la cuenta pública de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Fue el presidente Boric, por supuesto, todas las autoridades del Estado, muy acompañado por el fiscal Valencia y muy preguntado por la solicitud de escucha del fiscal Cooper, que según trascendió había hecho a la justicia que se la rechazaron, entre otras diligencias, en el caso Procultura y la venta a la casa de Isabel Allende. El presidente dijo, nadie está por sobre la ley. Sí. Hay un punto nomás me gustaría agregarte en lo que fue la cuenta de Valencia, que él dice una cosa que es bien interesante, que a propósito de las filtraciones, que se hace cargo del tema, que es gravísimo, la necesidad de restringir el acceso a la querella para poder de verdad resguardar los datos de una investigación, porque hoy día cualquiera se querella, en algún caso, aunque no tenga arte ni parte, se mete en el caso y la Fiscalía está obligada a entregarle la carpeta investigativa con todos los antecedentes. Y habrá quienes se han metido exclusivamente para poder tener acceso a eso y difundirlo. Entonces, él plantea que se requiere un cambio estructural, o sea, un cambio de legislación, para que quien acceda a ser querellante en un proceso tenga vínculo real con el proceso y con las razones que o sea, y con los elementos que ahí están. De lo contrario, esto es dar y coser y cantar. Quiero enterarme de eso, me meto al proceso, me entregan la carpeta y después yo hago lo que quiero con eso. Y no hay sanción por difundir, además, ese tipo de información. Pero es difícil, como lo hablábamos ayer con Cristian Riego, es difícil en este contexto de desconfianza absoluta que exista algún tipo de acuerdo o iniciativa legal para regular mejor estas cosas. Sí. Oye, no se conoce todavía el acuerdo de paz y entendimiento que se esperaba
expiraba el plazo hoy día, de la comisión que lleva ese nombre, ¿no? Pero sí se conoció la renuncia al Partido Republicano de una de las miembros de esa comisión, Carmen Gloria Aravena. Sí, senadora, por la zona de allá, de la Araucanía. Ella renunció porque el Partido Republicano quiere rechazar esta, sin que todavía se conozca en su integridad. Bueno, ella habrá informado a su partido de los contenidos. Ella sostiene que tiene acuerdos importantes, pero bueno, hay que esperar hasta las 12 de la noche de hoy para ver si se cumple o no con el encargo, que es entregar este acuerdo al presidente de la República, acuerdo que tiene que pasar por el Congreso, por cierto. Eh, bueno, se supone que todos los acuerdos iban a ser unánimes, no con votos de mayoría y minoría, por lo tanto, van a ver hasta dónde llegamos. Pero vamos a hablar de este tema en un ratito más, con mucho más detalle, Yarna. Mañana es 1 de mayo, o 1 de mayo, y bueno, parte con una buena noticia, porque para los trabajadores, diría yo, porque en la víspera, hoy día, se logra un acuerdo entre el gobierno y la CUT respecto de la propuesta que se le va a hacer, por supuesto, y se le tiene que hacer al Parlamento, para el reajuste o para el salario mínimo, más bien. Y eso lo vamos a conversar junto con otros temas relativos al tema del mundo del trabajo, con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Eric Campos, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestro llamado. Eric, buenas tardes, mucho gusto saludarte y muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes, no, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar. Comentábamos recién que se llega a un acuerdo entre la central y el gobierno respecto de la propuesta que se le va a hacer al Congreso de ajuste del salario mínimo, que va a ser en dos partes, según entiendo, ¿no? Mañana mismo, 1 de mayo, una, y otra el 1 de enero del 2026, si no me equivoco. Efectivamente, firmamos hoy día un acuerdo que en lo sustancial sube el salario a 529.000 pesos a partir de mañana, y luego viendo desde cuando se apruebe ese proyecto de ley, y a partir del 1 de enero 539.000 pesos. Nosotros, si bien valoramos el esfuerzo que se ha hecho en estos años por parte del gobierno de tratar de construir una política salarial en torno a este concepto que hemos señalado de salario vital, la verdad es que el guarismo que logramos es más bien decepcionante en términos de la línea o de la tendencia al alza que tenía el reajuste del salario mínimo, porque habíamos logrado, y yo creo que de alguna manera hemos concordado la necesidad que en Chile se instale una concepción de pasar de un salario mínimo a un salario vital. Por lo tanto, creo que esa tendencia al alza que habíamos logrado, de alguna manera se rompió con esta propuesta. Nosotros evidentemente firmamos porque somos responsables con esas familias que están esperando el reajuste, pero digamos que no estamos contentos con lo que logramos, ¿no? Para ser sincero, digamos. Sería interesante conocer bien la distinción de los conceptos que tú das entre el salario mínimo y el salario vital. Claro, el salario mínimo, bueno, es, como lo dice su denominación, un mínimo exigible jurídicamente. Yo estoy segurísimo que si el Estado no pusiera un mínimo de salario, los empresarios pagarían seguramente mucho menos de lo que se está pagando hoy. El salario vital da cuenta de un concepto que se utiliza a nivel internacional para hablar de un salario de suficiencia, es decir, un salario que al menos establezca, a partir de, hay varias metodologías de cálculo, pero que establezca un mínimo de dignidad, o dicho de otra manera, ¿no? Un salario que permita llegar mínimamente a fin de mes, ¿no? Pagando las cuestiones mínimas, pero también satisfactorias. Es un salario por necesidad, a diferencia de un salario de subsistencia, que es el concepto más vinculado al salario mínimo. Si bien puede resultar una conceptualización bien técnica, eso todo tiene una metodología que permite llegar a varios números, ¿no? Nosotros habíamos llegado, incluso la Dirección del Trabajo tiene un estudio en su última revista que habla de cerca de 902.000 pesos brutos, a partir de un cálculo que se hace de una canasta básica. Hay otros cálculos también que dan un poco más, pero lo que nosotros quisimos plantear es que a partir de este aumento que se hizo el 2022 para llegar rápidamente a 500.000 pesos, creíamos que era posible construir una política de más largo alcance en materia salarial,
que apuntar hacia un salario vital, y lamentablemente creo que lo que acordamos hoy de alguna manera frena esa tendencia. Ahora, Eric, Perdón, Yana, tú por favor. que la respuesta tradicional a la demanda de reajuste salarial por parte del empresariado, por ejemplo, es la advertencia de que eso siempre puede repercutir en una baja del empleo, porque el empleador tiene dificultades para subir el salario. Tú lo has anticipado, pero efectivamente el empleo está complicado. Si bien no ha subido el desempleo, no son muchos los puestos de trabajo que se han creado. Claro, en eso yo diría dos cosas, ¿no? Nosotros habíamos logrado, y de hecho debiese salir en los próximos días, un informe de una comisión tripartita que efectivamente buscaba establecer parámetros técnicos o concretos, objetivos sobre las necesidades que se establecen a partir de la necesidad que tiene la familia chilena, y ahí se establece una serie de criterios. Eso por un lado. Pero en Chile, mire, y esto lo conversábamos el otro día con un economista, de todo el PIB, solo el 33% es salario, por lo tanto, margen para crecer salarialmente, incluso en los actuales marcos de limitación que tiene el crecimiento económico en Chile, existen. Lo que pasa es que hay entre otras cosas, ¿no? Tenemos un problema de alta concentración económica que finalmente hace que unos pocos no solo fijen precios para efectos del consumo, sino que también fijen ellos las reglas del juego en materia de salario, y por eso que lo segundo que hemos venido planteando, y lo vamos a plantear mañana con mucha fuerza en el 1 de mayo, es la necesidad de devolver a los trabajadores la posibilidad de negociar colectivamente por rama. En estos mismos estudios de la Dirección del Trabajo se establece que no hay ninguna evidencia empírica que señale, por ejemplo, que países con negociación ramal tengan impactos en la macroeconomía. Al contrario, sus índices de trabajo decente aumentan, sobre todo en los países desarrollados. La mayoría tiene negociación por rama, y por lo tanto nosotros no vemos razón para en Chile no devolverle además un derecho que fue quitado en plena dictadura entre el bando militar número 36 y luego también el plan laboral José Piñera el año 79, ¿no? Que son la base de nuestra legislación laboral en Chile hasta el día de hoy. Eric, uno de los problemas que se ha planteado en los últimos ¿Aló? años... ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Aló? Parece que tenemos un problema con la comunicación. ¿Aló? Tenemos un problema con la comunicación. Me parece que ahora los escucho. ¿Ahora sí? ¿Escuchas bien? Sí, ahora sí los escucho bien. Gracias. Mira, el punto que quería plantearte es el siguiente. Desde hace ya décadas, ¿no? 2 o 3 décadas, por lo menos 3 décadas, ha venido un decaimiento en la afiliación sindical y en la cantidad de trabajadores que reconocen en el sindicato un valor fundamental para proteger sus derechos y para participar a través de la sociedad. ¿Cómo los pilla esta circunstancia a la altura de este 2025, en este 1 de mayo? ¿Se ha quebrado la tendencia a la caída? ¿Está mejor? ¿Hay más representación? Yo creo que en los últimos años, fíjate tú que hoy día estamos, si uno considera como universo a los trabajadores que se podrían sindicalizar, ¿no? Que son cerca de 5,5 millones, son los trabajadores que tienen contrato. Luego tenemos la realidad compleja del trabajo informal, que ya está, si bien en su índice más bajo, un 26%, sigue siendo alto. Yo diría que, considerando esos parámetros, hoy ya estamos en un 21-22%, dependiendo de las fuentes y el año en que usted mida. La verdad es que el año que más tuvimos sindicalización en Chile, que fue su pic histórico, fue el año 72, con un pic de 35-36% de afiliación. Si usted me pregunta qué problema enfrentamos en el sindicalismo, tiene su origen en el plan de José Piñera, que es la fragmentación. En Chile existen entre 11.000, o sea, hay 11.800 sindicatos del sector privado, cerca de 2.500 organizaciones de base del sector público que superan los 14.000. Entonces el problema hoy día no es de afiliación, es de fragmentación. En promedio, las organizaciones sindicales en Chile promedian algo así como 106 personas según los últimos estudios de la Dirección del Trabajo. Entonces tenemos un problema de poder sindical, es decir, incluso las encuestas nos dan cerca del 27% de valoración. La gente sigue creyendo en los sindicatos más allá de otras institucionalidades, evidentemente que estamos dentro del problema de crisis de representación. Sin embargo, lo que no tienen los sindicatos son poder para lograr mayores derechos, más beneficios, y yo creo que tenemos un problema. En la medida que mantengamos una negociación colectiva por empresa, eso nos va a seguir penando, más allá de, insisto, de la cantidad de afiliación. Por ejemplo, hay países como Francia que tienen
niveles de afiliación sindical menores al nuestro, cerca del 13%, pero sin embargo, dada su capacidad de negociar nacional y ramalmente, sus convenios colectivos y contratos colectivos afectan al 90% de la clase trabajadora. Entonces, yo diría que más que un problema de afiliación, tenemos un problema de poder real, de poder establecernos como contraparte con mayor autoridad y con más músculo frente al Estado y frente a los empresarios. Y ahí la negociación ramal es la clave, ¿eh? Por eso no es un fetiche sindical el tema de la negociación ramal, es una cuestión clave, estructural, incluso yo diría el sistema democrático en Chile, porque no solo permite, usted sabe, la negociación colectiva, no solo permite la discusión de condiciones laborales mínimas, sino que a la larga es un mecanismo de distribución de la riqueza. Por supuesto. Esto también está medido en el último estudio de la Dirección del Trabajo en Chile. En promedio, un trabajador o una trabajadora gana 100.000 pesos más donde hay sindicato que donde no hay sindicato. Por lo tanto, hay prueba de sobra para establecer que se distribuye mejor la riqueza donde hay diálogo social, donde hay estructura de representación, y también me atrevería a decir que hay menos conflictividad donde existe organizaciones sindicales representativas, fuertes, en definitiva con musculatura para desarrollar su actividad. Yana. Estamos hablando con Eric Aedo, secretario general de la CUT, en la víspera de una nueva conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Eric, este además es el último 1 de mayo de este gobierno. ¿Cómo evalúas tú la agenda laboral que ha tenido el gobierno de Boric? Yo creo que hay que evaluarla en el marco de una estrategia de la mayoría de los gobiernos postdemocráticos, a excepción de la derecha, donde han apostado a robustecer la oferta en materia de derechos individuales, es decir, la ICARI, que nosotros valoramos mucho, la ley de 40 horas, pero que no han apuntado, yo diría a excepción de Bachelet, que intentó hacer una reforma laboral que luego rebotó en el Tribunal Constitucional. Las apuestas de los gobiernos progresistas no han apuntado a lo fundamental, que es devolverle poder a los sindicatos, y en eso hace falta una reforma mucho más sustancial en materia de derechos colectivos. Sin embargo, el aporte que ha hecho este gobierno en materia de 40 horas, Karin, es valorable. Lo que hicieron en materia salarial, que en mi opinión tiene un triste final con este acuerdo que logramos este año, también es importante, pero eso no se logra solo, también se logra, nosotros yo le quiero decir que para que el presidente Boric nos recibiera el año 2023 tuvimos que hacer un paro, esto se dice poco, pero nosotros hemos realizado 2 paros activos, el último fue el 3 de abril de este mes, donde convocamos movilizaciones en más de 42 puntos en todo el país, precisamente para empujar una agenda laboral que además está ausente en el debate presidencial. Es paradójico. Quien ha puesto más temas laborales ha sido Kast en su agenda derecha, ¿no? Ha dicho primero, bueno, el tema de la maternidad, que de alguna manera afecta la condición de los trabajadores, y hoy día proponiendo contratos por hora a cambio de una supuesta indemnización a todo evento, ¿no? Que suena muy atractivo, pero que es lo que busca es precarizar aún más el empleo. Es paradójico, pero hasta ahora Kast ha instalado más temas en la agenda que el resto de los candidatos y candidatas, no solo del progresismo, sino que también de la derecha. No son necesariamente temas que lo entusiasmen a ustedes, me imagino. No, en ningún caso. Yo lo que esperaría ahí es que, a propósito, yo entiendo y entendemos que en la agenda política, dada la situación actual, la seguridad sea una cuestión fundamental, pero no es excluyente que incorpore en el debate público el tema del trabajo, el tema salarial, el tema de las condiciones de trabajo, así como también los problemas que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras en materia de salud en el territorio y también, por supuesto, en materia educacional. Por lo tanto, uno esperaría en el debate que empiecen a rápidamente las candidaturas del progresismo a desplegar su catálogo de propuestas. Esperamos, ¿no? Ojalá no solo estén hegemonizados por la agenda que plantea la derecha, sino que también saquemos a relucir las banderas históricas del progresismo y de la izquierda. Yo creo que eso nos puede dar una oportunidad en la disputa del electorado más popular, donde la ultraderecha entra con más facilidad. Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, te queremos agradecer la gentileza de estos minutos en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo mañana.
Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias a usted y pasar el aviso para que quienes quieran participar de esta marcha mañana a partir de las 10 de la mañana en Metro Moneda hasta el GAM, donde va a haber una actividad a las 12 del día. Así que muchas gracias nuevamente, Yanna, muchas gracias también a ti por compartir este momento con nosotros. Gracias, Eric. Buenas tardes. Oye, Yanna, le dijiste Erika a Edo. No, Sí. es verdad. ¿Y por qué no me corregiste? No, porque para qué, yo creo que no se dio, a lo mejor no se dio cuenta, pero no creo que le haya gustado mucho, lo encontré muy gracioso. Era Eric Campos, secretario Por general supuesto. de la PUD, nuestro entrevistado. Me disculpo con él si es que nos